Hola Antonio, te noto muy preocupado. ¿Puedes contarme lo que te sucede? No tengas vergüenza. Hola tío Jaime, ya terminé la escuela y no quiero trabajar para estudiar, ya que eso es lo que me dice mi madre. Sé que es duro tomar esa decisión, ya que tú eres joven, pero déjame contarte una historia que puede ayudarte. Mi primer día. Te voy a contar un hecho del pasado, en la cual yo fui el protagonista y gracias a ese suceso, yo pude cambiar mi forma de pensar y aprendí muchas cosas sobre la vida, como experiencias buenas y experiencias malas. Había terminado la secundaria y aún recuerdo las palabras de mi madre, quien siempre me levantaba temprano y me decía: «Levántate, perezoso, ya estás grande y debes de trabajar». Yo era una de esas personas a quien no le gustaba hacer favores a nadie, ni obedecer órdenes. Por ende, no me gustaba trabajar. Tenía que hacerlo, aunque no quiera. Anduve de lugar en lugar, buscando algo que hacer. Me acuerdo de que me encontré con un grupo de jóvenes quienes vivían en las calles. Ellos me dijeron que la vida estaba dura y que no iba a encontrar trabajo fácilmente. Me recomendaron trabajar como ellos. Ellos trabajaban en la calle limpiando lunas y vendiendo golosinas. No me sentí capaz de hacer eso. Así que me retiré del lugar y seguí buscando. Ya era casi las 6 de la tarde. La noche estaba por llegar y no había encontrado nada aún. Al doblar una esquina, me encontré con un amigo del colegio, que también había terminado la secundaria, pero en otra promoción. Este me dijo que había encontrado un trabajo en una mecánica lavando autos. Me emocioné y le pregunté si yo también podía hacer eso. Me dijo que no suelen contratar personas que no son de confianza por lo peligroso que está la vida. Me retiré muy triste del lugar. Ya iban a ser las 7 de la noche y no encontraba nada aún. Me sentía derrotado. Cruzando la avenida, encontré a una vecina mía quien tenía la misma edad que yo, y ya estaba trabajando en un restaurante. Me acerqué a ella y le dije si yo también podría trabajar como mozo o lavando platos en el restaurante donde ella trabaja. Ella me dijo que ya estaban completos, y si en caso había alguna vacante, me iban a llamar. Nuevamente me fui con la cabeza agachada mirando hacia el piso y preguntándome, ¿por qué la vida de un adolescente tiene que ser tan dura? Momentos más tarde, mi suerte parecía que cambiaría. 2 cuadras antes de llegar a mi casa, había una abuelita quien estaba jalando una cartera muy pesada. Y como te había dicho, a mí no me gusta ayudar ni obedecer a nadie. Pero esta vez, después de haber andado todo el día y no conseguir lo que estaba buscando, tenía que hacerlo. Me puse a ayudar a la abuelita a empujar su carreta. Me sorprendí mucho porque era muy pesada y me admiraba de cómo podía hacer eso todos los días. Entonces la abuelita se alegró porque la ayudé y me preguntó qué hacía por esos lugares y a esas horas. Fue ahí donde le conté todo lo que me pasaba. La abuelita me escuchó y me dijo que ella podía darme un trabajo. Claro, si es que yo estaba dispuesto a cumplir y ser responsable.
Esta vez no lo pensé dos veces y dije que sí. El trabajo que tenía que realizar no era de mucho esfuerzo, pues la carreta que ayudé a empujar servía para mostrar los periódicos que tenía que vender. Sí es, me iba a convertir en un canillita. Y así fue. Mi primer trabajo era vender periódicos. No era un mal trabajo, pero sí me ocurrieron muchas cosas. Por ejemplo, me acuerdo de la primera vez que me estafaron. Yo me levantaba a las 4 de la mañana para ir a la empresa donde tenía que recoger los periódicos para luego venderlos. Y a las 6 de la mañana ya estaba sacando la carreta para ubicarla en la esquina de un parque. Estaba cerca de la estación de bus, así que había mucha gente que estaba en el paradero muy temprano. En ese entonces, apareció un tipo que se quedaba leyendo los periódicos. Era común ver personas paradas leyendo, así que me pareció algo normal. Había pasado ya una hora y el tipo seguía leyendo. Pensé que le gustaba leer, o tal vez que no tenía dinero para comprar un periódico. Por eso solo leía las portadas. Así que le pregunté y no me respondió. Poco le insistí. Luego apareció detrás de mí una mujer que quería una revista de un periódico muy conocido. Me volteé a atenderla y me hacía preguntas como ¿a qué hora salía a trabajar? Y si le parecía atractiva, cosas así. Estaba claro que no la conocía y me sorprendió que me diga todas esas cosas. Cuando tocó despedirse, me devolvió la revista y me dijo que no tenía efectivo para comprarla y que mañana iba a regresar. Me sentí muy triste, pues iba a ser una gran venta. Cuando volteé hacia mi lugar, el tipo que estaba parado por horas ya no estaba. Me pareció extraño que justo cuando la chica me habló, él se retirara del lugar. Entonces vino un cliente y me pidió un periódico y yo se lo vendí. Pero algo no estaba bien. El lugar donde guardaba el dinero estaba abierto. Déjame decirte que la abuelita siempre me dejaba algo de dinero para poder dar cambio. Esta vez no había nada. Me asusté y me puse nervioso. Claro, me habían robado, y lo habían hecho justo cuando la chica me habían entretenido con sus preguntas. Y quien lo hizo fue el tipo que estaba parado por horas. ¿Te imaginas? Mi primer trabajo y mi primer fracaso. No sabía qué hacer. No sabía cómo devolver ese dinero. Sentí que no debía defraudar a la abuelita ni a mi familia, pero no sabía cómo. Lo único que se me vino en mente es mentir, diciendo que me asaltaron con arma en mano. Tenía que decir eso para no quedar como un tonto, a quien engañan fácilmente. Minutos más tarde, llegó la abuelita y me preguntó que cómo estaba la venta. No le respondí nada, y mi silencio lo dijo todo. Entonces le conté la verdad y me entendió y me contó que a ella también le pasó lo mismo cuando era joven. Y eso es algo con la cual tenemos que convivir, con personas que quieren siempre hacernos daño. Me sentí más tranquilo y relajado, y llegué a casa muy contento a contarle a mi madre que ya tenía un trabajo y que me iba muy bien. Ella se alegró al saberlo y me dijo que me daría todo su apoyo para que yo pueda juntar dinero y estudiar. Entendí que solo me estaba dando una lección para aprender a valorar lo que ella con tanto esfuerzo me daba.
Así que puse todo de mí y me propuse a mí mismo a no pedirle dinero, sino trabajar y con ese dinero ganado poder estudiar y comprar mis cosas. Ahora, ¿entiendes lo que nos enseña esta historia? Ahora entiendo lo que me quieres enseñar con esta historia, y te lo agradezco. Yo siempre voy a querer lo mejor para ti, y sé que nuestros amigos suscriptores también desean que sea así. Gracias a todos ustedes, a partir de ahora me esforzaré para salir adelante por mi cuenta. Muy bien. Todos estaremos esperando los resultados de tu progreso. Espero que hayas disfrutado de esta conversación. Si fue así, comparte este video con un amigo y considera suscribirte al canal para ver más videos como este. Y si quieres apoyar este canal, puedes hacer clic en el botón Super Gracias. Muchas gracias por tu apoyo. Miembro de la familia Tangerine. Un gran abrazo.